Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Estados Unidos ha incorporado un impuesto del 1% a las remesas que salen de su país. ¿Cuál será el impacto de esto para América Latina? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña Osvaldo Landázuri, analista económico. Osvaldo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola Gisela, buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Lo vemos desde el punto de vista de recaudación o es otro de las presiones migratorias que pone Trump para los migrantes en su país, ¿no? ¿Y cómo afecta justamente a nuestra región? En muchos de los países que viven o que tienen gran parte de su economía sustentada en las remesas que llegan desde los Estados Unidos. A ver, acá en Estados Unidos, coincidencialmente estoy acá, pues la noticia se ha tomado yo diría que con cierta mesura, porque acordémonos, Gisela, que esto parte con un 5% como una propuesta de Trump que no es nueva, ya la había propuesto en su primer mandato. Recordemos que fue para construir el muro y él trataba de relacionar las dos cosas. Luego va al Senado en esta gran, hermosa ley, como la llama Trump, casi traducida literalmente, grande y hermosa la llama, pues termina siendo el 1%, en lo cual me comentan acá en Estados Unidos que hubo mucho cabildeo, sobre todo de los gobiernos que más dependen de estas remesas. Si nos damos cuenta, más o menos 160,000 millones salen de Estados Unidos cada año en términos de remesas hacia los distintos países de América Latina, siendo México el principal con 65,000 millones, el Ecuador el año pasado 6,500 millones, Colombia 11,000 millones, y esa es una noticia que claramente es clara y oscura para nosotros, ¿no? Es decir, suben las remesas, hemos visto como el primer trimestre en el Ecuador han crecido 27% la recepción de remesas y casi el 75-76% de estos valores provienen de acá, de Estados Unidos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que hay acá? Pues probablemente hay una visión más unificada respecto a que no va a haber una afectación tan grande, que esto tiene que ver más con un anuncio de Trump relacionado con su campaña. Y por otro lado, hay otras personas que le ven sobre todo como un problema a la actitud, es decir, a la señal que manda el gobierno de Trump, porque eso sí da miedo, es decir, cuando usted conversa con los migrantes acá en Estados Unidos, pues muchos están con temor más bien de las redadas de este famoso ICE, y pues por ahí más bien creería yo que el impacto podría ser más fuerte, pero en términos específicos de ese impuesto como que no vería yo demasiado impacto para el país. ¿Pero no cree que los migrantes van a absorber el costo del impuesto o van a reducir los montos enviados? O sea, ¿no cree que algo va a pasar ahí? Hay que esperar, pero yo pensaría que no, porque también la ley esta deja abierta varias ventanas para que encuentren caminos los migrantes de enviar sin pagar estos impuestos. Por ejemplo, está grabada solo a impuestos en efectivo, cheques, certificados y cosas de ese estilo. Y en México, por ejemplo, la presidenta ya ha hecho una primera declaración diciendo que a ellos no les va a afectar en nada, porque de acuerdo al Banco Central Mexicano, casi el 100% de las remesas se hacen vía transferencia electrónica con bancos. Entonces, yo creería que realmente el impacto en ese sentido no va a ser mayor, no va a ser muy significativo, pero indudablemente es un mensaje. Y es un mensaje que está calando hondo en cuanto a la situación del migrante acá en Estados Unidos, que es atacada por varios frentes, ¿no? Y me parece que el que más está asustando antes que el impuesto es, como le digo yo, lo que tiene que ver con la policía migratoria. Y es como un poco, puede ser delicado. Es como un poco la estrategia del terror, ¿no? O sea, te voy acorralando por varios frentes, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo un hijo que vive en los Estados Unidos, claro, residente en los Estados Unidos, pero
que sí hay mucho temor, ¿no? Hay como un temor generalizado. No importa si estás al día con todos los documentos, si eres estudiante, si es que tienes un estatus legal de cualquier nivel, todos están atemorizados, a cualquier nivel. ¿No? Es como que te estoy cercando con el temor. Sí, es correcto, y eso tiene que ver mucho con la campaña y la visión política de Donald Trump, que es un populismo claro de derecha. Y en la misma línea, pues también veo yo que esta gran ley que le ha aprobado el Congreso de Estados Unidos a Donald Trump, pues le mete todavía más déficit a sus propias cuentas fiscales. Entonces, en términos generales, sí, efectivamente lo que usted comenta es cierto, es decir, acá hay gran temor de los migrantes y eso puede ser muy peligroso, incluso más que el propio impuesto, y tiene que ver con una realidad latinoamericana que también asusta mucho, y es que muchos autores le llaman ya el siglo perdido de América Latina, ¿no? Es decir, nos estamos dando cuenta que al final países como los centroamericanos dependen casi el 25% de su Producto Interno Bruto por la remesas. Guatemala, por ejemplo. Guatemala, Honduras, 27% de su PIB vienen de las remesas de Estados Unidos. Correcto, y en el caso ecuatoriano ya es el 5%, del Producto Interno Bruto del México también. Bruto el año pasado. Entonces ya es una cifra, y realmente es una cifra penosa, es una cifra que da mucha lástima, porque realmente es el sacrificio que están haciendo millones de migrantes acá en Estados Unidos, tratando de ver cómo encuentran posibilidades en un país que simplemente les ha negado y les ha cerrado todas las puertas. Entonces, realmente es un asunto delicado. Eso va a tener una afectación definitivamente en nuestra región, en nuestra economía, sobre todo considerando que las remesas han demostrado ser un mecanismo para reducir la pobreza y la desigualdad en nuestros países, en América Latina en general. ¿En qué magnitud podrías esta situación en general, no este impuesto, porque ya nos acabas de aclarar que pues tal vez el impuesto no es el meollo del asunto, sino todo lo que está sucediendo con la migración en Estados Unidos? ¿Cómo puede afectar los índices de pobreza en los países justamente como los nuestros? Hay que acordarse que todo esto viene de un gran acuerdo de Estados Unidos como una potencia unipolar, cuando tenía estos programas para evitar la migración, para evitar la siembra de cosechas ilícitas como la cocaína, etcétera, como la coca, perdón, que se deriva de la cocaína. Entonces, a ver, yo lo que creo es que en términos generales también Estados Unidos necesita en gran medida de la mano de obra migrante, porque hay muchos empleos que simplemente no son ya sujetos a análisis por parte del ciudadano norteamericano. Me refiero a limpieza, restaurantes, atención, servicios, etcétera. Entonces es también ahí que Trump tiene un discurso para afuera y otro discurso hacia adentro, ¿no? Entonces me parece que esta presión migratoria también va a repercutir no solo en la economía latinoamericana, sino también en la economía norteamericana, porque la va a hacer más costosa, ¿no? Entonces habrá que ver hasta dónde el establishment norteamericano le permite al presidente seguir avanzando con un asunto que es complejo, y es complejo porque en realidad el tejido productivo norteamericano, estadounidense, en la agricultura, por ejemplo, depende mucho de mano de obra mexicana, que incluso es itinerante, que va y viene dependiendo del año, de la parte del año en la que esté, sobre todo en California y en Texas. Entonces yo creo que es un asunto que tal vez vaya amainando conforme pasa bajando el nivel. Pero de todas maneras es un tema delicado, y es un tema que le pone a América Latina a pensar en sus modelos de desarrollo, es decir, a entender cómo le ofrece alternativas distintas a la de salir corriendo de los países porque es inseguro, porque no hay empleo o porque simplemente no encuentro trabajo. Entonces, al final termina siendo eso un gran desafío y una cuenta pendiente para una América Latina que, insisto, para mí no encuentro un modelo de desarrollo que le permita crecer a niveles que son aceptables, sobre todo en el caso ecuatoriano. Incluso este tipo de acciones, como el impuesto que acaba de poner a las remesas, el ingreso proyectado por este tipo de impuestos equivale a menos del 0.1% del presupuesto federal, pero sí genera estas tensiones diplomáticas con países de la región. Entonces uno piensa, ¿vale la pena para Estados Unidos asumir un posible costo diplomático con sus vecinos a cambio de esta recaudación absurda que no les representa absolutamente nada?
El tema diplomático realmente para mí no es parte de las prioridades de Trump, ¿no? Sí, ya lo hemos visto. Como que le dice al presidente de Liberia cómo aprendió a hablar inglés cuando todos sabemos que Liberia es un país de lengua inglesa. Entonces ahí uno se da cuenta de la ignorancia de este personaje que realmente está causando una serie de problemas en todo el mundo. Entonces por ahí no va tanto el asunto, Gisela, me parece que más va a ir por el tema económico. Uh-huh. Es decir, cuando tenga presiones de grandes corporaciones, de grandes cadenas de restaurantes diciéndole al presidente: tu jueguito con los migrantes me está costando tantos miles de millones y yo financié tu campaña, pues probablemente ahí le va a pasar algo parecido a lo que pasó con Elon Musk. Es decir, se comienza a presentar un circo y a tratar de separar las dos ideas. Entonces hay que esperar a ver qué es lo que pasa, pero me parece que más que el asunto diplomático, lo que le va a afectar a Trump, las presiones internas. Son las presiones internas, y sobre todo las económicas. Es decir, incluso ya hay sectores como los agrícolas que empiezan a presionar porque dicen: no tengo quien me vaya a trabajar al campo, porque la gente incluso no solo ha sufrido las redadas que hay por la presión a los migrantes, sino que también por voluntad propia han decidido salir del campo y dejar de trabajar por miedo a que llegue migración a llevárselos. Sí, correcto. Y ahí es donde creo que empata bien la idea que yo estoy entregando. Uh-huh. Y es que probablemente más que el impuesto, más que la propia situación geopolítica, lo que va a influir al final es el tema económico. Porque en gran medida Estados Unidos depende de la migración, en este punto, de la migración que le entrega mano de obra barata. Entonces, habrá que esperar, insisto, pero en términos generales, lo que yo sí creo, insisto, también es entender cómo, en el caso ecuatoriano, nosotros tenemos acuerdos, los actores de opinión pública, etcétera, para entender cómo al final terminas dando más oportunidades a tus ciudadanos, porque de lo contrario, lo que termina pasando es que el país de origen no le entrega nada que hacer a la persona, y esa persona no tiene más que emigrar. Me he encontrado con gente de Cuenca, de Quito, de Guayaquil, etcétera, y al final termina siendo la misma historia, ¿no? Es decir, busqué empleo, traté, pero no pude. Entonces, eso es lo que yo creo que termina siendo la gran interrogante para los gobiernos de turno, y entender qué es lo que pasa, sabiendo, Gisela, que lo que le está pasando a Noboa en términos fiscales todavía presenta unos desafíos enormes. Entonces, no se ve en el corto plazo un cambio significativo, y si eso sigue igual, probablemente la migración y estas famosas remesas pues seguirán aumentando, dañando el tejido social, afectando el comportamiento de las familias y afectando al final la propia sociedad, el núcleo, que es la familia de una sociedad que ya está deteriorada en el país. Te agradezco muchísimo, Osvaldo, por ayudarnos a visualizar el panorama, no solo a nivel internacional, sino a nivel nacional. Muchísimas gracias. Un gusto siempre, Gisela, un abrazo. Igual. Nos acompañó Osvaldo Landazuri, analista económico. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.